Hola, ahora vamos a seguir con el vídeo y vamos a empezar a terminar la pieza esta, es decir, añadirle los detalles que le faltan para eh, poder tener el dibujo de la parte de la derecha. Bien, entonces ahora vamos a volver otra vez a AutoCAD y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a copiar el dibujo otra vez y vamos a dedicarnos a dibujarlo con todos los detalles. Antes de empezar, bueno, pues lo que tenemos que ver es las medidas que vamos a utilizar. Bien, lo primero vamos a dibujar los dos círculos de la parte inferior. Bien, el círculo de abajo tiene un radio de 7,5 y el otro es de 8, que es este. Bien, bueno, pues vamos a situarnos aquí y vamos a dibujar un círculo con la opción de centro radio desde aquí en la intersección y va a tener un radio de 7,5, no coma, intro. Bien, y luego este va a tener un radio de 8. Esto es lo primero, ya tenemos estos dos. Bien, luego, segundo paso, vamos a ver el círculo este y estas dos líneas. Estas dos líneas y el círculo, primero, el círculo tiene un radio de la mitad de 36, es decir, 18. Bien, y luego esta ranura que hay aquí tiene 8 unidades, por lo tanto, 4 por un lado y 4 por el otro. Bien, entonces vamos a ejecutar primero el círculo. El círculo vamos a dibujarlo desde aquí, desde la intersección, y va a tener un radio de 18 unidades. Bien, luego vamos a hacer un desfase de esta línea, 4 para arriba y 4 para abajo. Vamos a darle desfase, la distancia 4 y seleccionamos aquí un lado y aquí a otro. Y ya hemos terminado. Bien, luego viene el proceso de la limpieza de las piezas. En esta pieza de arriba no hace falta dibujar más cosas de momento. Ahora vamos a limpiar esta pieza. Así que vamos a usar la orden recortar y primero vamos a usar el círculo como herramienta para cortar. Vamos a recortar. Vamos a seleccionar esto, que podemos hacer todos los elementos que se van a intersectar, que los podemos seleccionar, y luego pulsamos intro para terminar la selección y empezamos a seleccionar. No pasa nada, le damos deshacer, empezamos a seleccionar las líneas internas para cortarlas. Esta ya no se va a cortar porque ya sale fuera del límite del círculo, y esta sí que se recorta. Falta esta, que no la hemos elegido y entonces no nos la va a permitir recortar, pero no pasa nada porque voy a eliminar esta línea primero y luego voy a recurrir otra vez a la herramienta de partir para volverla a repetir. Selecciono esta línea y este punto y luego vuelvo a seleccionar. ¿Veis esta línea? ¿Veis cómo ya se ha partido en el punto S de la derecha y la izquierda? Y este punto. Y entonces ya tengo la línea recortada y la puedo suprimir. Bien. Ahora me faltan las proyecciones de los diferentes cilindros en los diferentes dibujos. Bien, pero para hacer esto es muchísimo mejor usar los tipos de línea distintos que el AutoCAD tiene.
Es decir, si volvemos a las diapositivas, tenemos ahora que configurar lo que son los tipos de línea del AutoCAD. Y los quiero porque los necesito para entender mejor el dibujo, entender las cosas ocultas y entender las cosas visibles. Y los ejes de los objetos, que son unas líneas imaginarias que solamente nos explican dónde están los centros de los círculos y los centros de los cilindros que atraviesan las piezas. Bien, entonces ahora voy a ir al AutoCAD y lo primero que voy a hacer es crear una capa nueva para los tipos de línea. Bien, entonces voy a crear, puedo hacerlo de dos maneras. Crear una capa y cambiarle a cada tipo de línea sus propiedades. Y la otra es hacer capas independientes y aquí, donde tenemos el tipo de línea, si pinchamos aquí, me viene el sistema de configuración de los tipos de línea del AutoCAD, que también veremos que tiene otro camino diferente. Bien, entonces tenemos este camino o tenemos el otro camino que es formato, tipo de línea. Y entro en otra pantalla con características diferentes. Bien, vamos a ver los dos caminos y vamos a hacerlo por dos vías. Primero, vamos a ir por el formato. Este es un poco más complicado, pero es la herramienta más completa, donde hay todos los parámetros de los tipos de línea. Bien, yo tengo aquí unos tipos de línea cargados por defecto, más uno que yo he añadido, que se llama trazos. Vamos a ver ahora cómo se cargan más tipos de línea. Bien, pues voy a ir aquí a la opción cargar y me sale esta pantalla que es la lista de los estilos de tipo de línea que tenemos en el AutoCAD por defecto. ¿Podemos añadir más? Sí, se pueden añadir más tipos de línea al AutoCAD, pero para eso necesitamos primero manejarlo bien y luego ya aprenderemos que esto tiene otro nivel de dificultad. Bien, me voy a desplazar en la lista y voy a ver que tengo un montón de tipos de línea. Y bueno, pues por ejemplo, pues tengo líneas ocultas, por ejemplo. Eso puede ser uno de los tipos de línea que yo puedo agregar o utilizar, aceptar. Bien. Entonces ya tengo dos tipos. Uno que se llama líneas ocultas y el otro se llama trazos. Vuelvo a añadir uno más. Yo necesito uno que sean para los ejes. Bueno, el hidden también puede ser. Bien. Líneas ocultas. Y luego, las líneas Morse no. Podemos, por ejemplo, poner líneas de puntos, que eso se utiliza mucho. Y luego, trazos y puntos, que esos son las líneas que se utilizan para dibujar ejes. Bien. Voy a elegir trazos y puntos, punto 5, es decir, una cosa bastante más apretada. Y luego veremos, añadiremos otro tipo de línea por otro camino completamente diferente. Bien, luego, generalmente, la ventana viene en este estado. Y lo que yo tengo que hacer es pulsar aquí el botón que tengo, que se llama Detalles. Bien, en la zona esta, lo que más me interesa es este parámetro, que es aquí, que es el factor de escala global. Bien, este factor de escala global, si yo veo que las líneas mías no están correctamente escaladas,
aquí, cambiando este valor, puedo cambiarlas completamente de tamaño, es decir, aumentar la distancia entre las líneas o los puntos o disminuirla. Pero esto es como la herramienta de configuración para todo el AutoCAD. Si yo ya quiero utilizarlo, tengo que ir a las capas. Bien, entonces, yo puedo ir a las capas y aquí voy a hacer una nueva capa y la voy a llamar líneas ejes. Y voy a crear una nueva capa y la voy a llamar líneas ocultos. Y entonces ya tengo dos tipos de línea. Bien, tengo una capa aquí utilizada y la otra inutilizada. No pasa nada. Se ha confundido, pero líneas ejes. Y esta línea, estas dos líneas, las puedo dejar, por ejemplo, con color amarillo. Y esta también. Hay una... Aquí hay una superposición de capas y entonces, bien. Bien. Bueno, la hemos eliminado. Bien. Ahora tengo líneas ejes, una, y líneas ocultos. Bien. Entonces, la idea es colocar en una capa el estilo de líneas de trazos y puntos y en la otra capa lo que son líneas ocultas. 2. Si yo quiero en cualquier otro momento añadir un tipo de línea más, por ejemplo, voy a ponerlo aquí en geometría. Yo quiero añadir un tipo de línea más. Puedo hacerlo a través de la opción de formato o puedo hacerlo a través de aquí, de esa ventana, donde tengo la opción de cargar, igual que la otra. Y aquí puedo elegir otro estilo muy distinto, por ejemplo, pues trazos 2. Bien, y entonces de repente pues digo, bueno, pues esta capa trazos 2, venga, aquí está. Entonces veis que tengo en la capa geometría trazos 2, en la capa líneas de ejes, trazos y puntos, simplemente con tener la ventana y elegirlo de la lista, ya está cargado. Y estas líneas ocultas pues es trazos 2. No, perdón, líneas ocultas 2. Aceptar. Bien. Y ahora, ¿cuál es el efecto de esto? No hay ningún cambio visible en el dibujo. Bueno, normal. ¿Por qué? Pues porque todavía en esas capas no hay nada. Bien, ahora lo que voy a hacer es coger, por ejemplo, una selección de objetos, así, y les voy a cambiar la propiedad del tipo de línea y de la capa a través de la orden o de la ventana propiedades. La ventana propiedades está aquí. Bien. Entonces, yo cuando selecciono un grupo de objetos y voy a la ventana de propiedades, en la lista de propiedades que viene en ella, pues me empieza por la capa donde están. Bien, bueno, pues el color es por capa. No, el color primero. El color por capa. Bien, bueno, eso se va a conservar, porque cada vez que lo vaya a llevar a otra capa,
va a tomar los colores de esa capa. Bien, luego, en la capa misma, donde lo voy a guardar. Bien, bueno, pues aquí directamente voy a elegir la capa que se llama líneas ejes. Fijaros en que cómo cambia el tipo de línea en función del cambio de capa. Lo veis perfectamente que la capa esta que hemos creado efectivamente tiene el color amarillo y tiene el tipo de línea que se llama trazos y puntos. Bien, entonces, como vemos, hemos cambiado las propiedades de los elementos de la línea cambiándolos de capa. Eso es la opción muchísimo más coherente dentro del AutoCAD porque así mantenemos un determinado orden separando los objetos en capas diferentes. Si hacemos todo en una misma capa, luego llegamos en un determinado momento que no podemos hacer los cambios de los objetos de forma sencilla, porque hay muchas partes de los cambios que podemos hacer con los objetos de AutoCAD que los podemos hacer solamente con cambiarles alguna propiedad de la capa. Y los objetos ni los tocamos. Bien, ahora vamos a recurrir a la herramienta igualar propiedades. La herramienta igualar propiedades, lo que voy a cancelar el comando y voy a repetirlo porque tenía los elementos seleccionados. Cuando digo igualar propiedades, lo que me pide el comando es elegir el objeto de origen, que será esta línea. Bien, y luego los objetos de destino. ¿Veis? Ya hemos dibujado los elementos muy rápidamente. Y ya tenemos los ejes de los objetos. Bien, ahora necesitamos dibujar las líneas ocultas. Las líneas ocultas las vamos a dibujar en la capa donde tenemos ahora por defecto, que es la capa de geometría 01. Como veis, aquí no han cambiado de propiedad. Bien, y luego vamos a dibujarlos, las líneas con la referencia a objetos cuadrante. Bien, y lo mismo. Bien, ahora ya me falta solamente dibujar esta línea, que es el cilindro. Bueno, el cilindro realmente se interrumpe aquí. Así que dibujo la línea aquí. Bien, y ahora voy a recortar las líneas. Y voy a usar la orden recortar con diferentes objetos. Voy a usar recortar y, por ejemplo, pues en este lado, por ejemplo, voy a recortar esta línea, esta línea, esta línea, esta línea, esta línea, esta línea, esta línea. O sea, realmente estoy seleccionando todos esos elementos para recortar. Este. Bien. Pulso Entro y ahora vamos a ver. Recorto esta ya no se va a recortar. Veis que como la he recortado en medio. Esta también, este también, esta línea. Bien, entonces aquí voy a cortar aquí, voy a recortar aquí, voy a recortar aquí. Bien, y ahora voy a quitar esta línea que sobra, esta línea que sobra. Bien, ahora tengo dibujados, bueno, y esta también. Tengo dibujadas las líneas que van a representar las líneas ocultas, de los elementos ocultos, de los ejes, de los cilindros
y de los elementos ocultos. Bien, entonces lo que voy a hacer es pasarlos a una capa diferente. Bien, lo más rápido es seleccionar uno de ellos, ir a propiedades y llevarle a la capa donde le va a corresponder estar, que es líneas ocultas. ¿Veis cómo ha cambiado el tipo de línea en la pantalla? ¿Veis? Va cambiando. Bien. Una vez que he cambiado uno, ya está. Con la herramienta igualar propiedades, ya puedo elegir este, puedo elegir este, este y este. Bien, intro. Alguien me va a preguntar, oye, esto, la separación entre las líneas y las distancias y cosas de esas es exagerada. ¿Cómo podemos reducirla? Pues esto, volviendo a el menú de estilo de tipo de línea, vamos a ir a cambiar este valor que hemos comentado. Bien, lo voy a probar al 50%, es decir, 0.5. Bien, aceptar. ¿Veis? Ha cambiado completamente la escala de los objetos. Lo reduzco más, pulso intro, vuelvo a repetir el comando y le voy a poner 0.25. Aceptar. Bueno, es demasiado. Yo creo que al final va a ser 0.4. Va a ser la escala mejor. Bien, el 40%. Bien, entonces veis que el dibujo ya no se parece en nada a este, que todo es plano, sino que ya tenemos unos ejes, se ve perfectamente que son ejes del dibujo. La única cosa que lo que podemos hacer es, si queremos, para darles un poco más de realismo al dibujo, que los ejes, lo que tenemos que hacer es seleccionar el eje, pinchar el punto de control y estirarlo un poco. Lo mismo hacemos aquí. Estos son, por ejemplo, los ejes principales de la pieza. Y estos son los ejes del cilindro. ¿Cuánto les extendemos? Por ejemplo, un 1. Lo mismo. Y aquí lo mismo. O 2. Bien, ya queda este solo. Y con eso ya tenemos el dibujo listo.